Mi nombre es Maya Yuster y a continuación voy a hablar sobre la gran potencia que han adquirido las transacciones en GeneXus 15. Por un lado voy a contarles qué son las transacciones dinámicas y voy a mostrarles varios casos de uso interesantes. Y por otro lado voy a hablar sobre otra funcionalidad relacionada a las transacciones en GeneXus 15 también, que nos permite definir de una forma muy fácil la posibilidad de poblar de datos las tablas físicas que se creen asociadas a las transacciones. Así que vamos a comenzar por el primer concepto: transacciones dinámicas. Bien, a partir de GeneXus 15, todas las transacciones ofrecen la propiedad data provider bajo el grupo data con valor por defecto false. Cuando para una transacción prendemos la propiedad data provider a true, GeneXus crea un data provider que, como podemos observar, lo denomina nombre de transacción _ data provider e inicializa su source con la estructura de la transacción. ¿Para qué será este data provider? Bueno, eso lo vamos a indicar configurando la propiedad useTo que se encuentra bajo el mismo grupo de propiedades, ¿sí?, para la transacción. Entonces, cuando para una transacción la propiedad data provider queda con valor false, que es el valor por defecto, el uso va a ser el habitual, el que conocemos. En cambio, cuando prendemos la propiedad data provider a true, ahora nos vamos a concentrar en este uso: retrieve data, recuperar datos. Cuando GeneXus encuentra esas propiedades configuradas así para una transacción, interpreta que es una transacción dinámica. Eso significa que no va a crear tablas físicas asociadas a la misma, sino que en cambio va a crear una vista en la base de datos. Y nosotros debemos indicar en el data provider que se creó cuáles datos queremos recuperar cuando ejecutemos la transacción y los atributos. Por ejemplo, cuando se ejecute el form de la transacción, cuáles datos queremos mostrar. O cuando referenciemos la transacción como transacción base en comando for each, en data providers, en grids de web panels o dsd panels. Y también cuando usemos los atributos en print blocks, en conditions y demás, qué atributos queremos recuperar y utilizar. Bien, así que ahora vamos a pasar a ver algunos casos de uso para comprender este tema. El primer caso de uso propone resolver una unión de datos. Supongamos una compañía, una empresa que vende productos y ofrece servicios. Se han definido entonces esas dos transacciones, product y service respectivamente, para registrar a los productos y a los servicios. Todos sabemos que hay muchas maneras de modelar una realidad así, en la cual una empresa vende productos y servicios. En este caso se han decidido definir dos transacciones independientes para reflejar que son conceptos diferentes. Y lo que vamos a resolver de una manera muy fácil es unir todos los datos, tener todos juntos los datos de los productos y los servicios para lo que se requiera. Por ejemplo, para emitir un listado ordenado alfabéticamente de todo lo que ofrece la compañía, ¿sí? Entonces la propuesta es crear una transacción que yo la nombré sale item, ítem de venta, y como podemos observar, la clave es compuesta sale item ID y sale item type por lo siguiente: porque mi objetivo es que tenga un data provider asociado, como les contaba, para recuperar datos. Y los datos que quiero recuperar en esa transacción son absolutamente los de todos los productos y todos los servicios. Y como el mismo identificador puede estar siendo usado en un producto y en un servicio, para que puedan coexistir acá, entonces la clave es compuesta, así cargo el identificador y una P o una S según corresponda si es un producto o servicio, ¿sí? Así que, por el hecho entonces de haber puesto acá data provider en true, se crea este data provider. Pueden observar que se llama sale item _ data provider. Y el source tiene por defecto la estructura de la transacción para que yo cargue, ¿sí?, lo que desee, cuál es mi realidad. Y yo lo completo así. Lo que les quiero contar es lo que yo hice ahí fue nada más copiar el bloque de código sugerido debajo, o sea, tenerlo dos veces, para indicar que lo que yo quiero es navegar los productos y cargarlos como ítems de venta. Acá vemos que estamos cargando Product ID, una P y Product Description en los atributos de Sale Item. Y acá lo mismo, estoy navegando los servicios y cargando todos los servicios como ítems de venta. Y de esa manera entonces voy a poder ejecutar el form de esta transacción
y voy a poder navegar por todos los registros de productos y de servicios, ¿sí?, que ofrece la compañía. Además, también voy a poder utilizar esa transacción y esos atributos de forma natural como habitualmente. O sea que voy a poder definir el listado que había mencionado a modo de ejemplo. Acá podemos ver que en el listado yo estoy haciendo un for each a sale item, a la transacción dinámica. Estoy ordenando por sale item description y estoy mostrando en el print block todos los atributos de sale item, ¿sí? Sale item description, el tipo y el ID. Acá podemos ver en ejecución el listado. Y están saliendo entonces todo lo que vende la automotora. Acá hay servicios, productos ordenados alfabéticamente. ¿Sí? Ese es el resultado en ejecución de aquel listado. Otro requisito que podría tener la automotora es que a la hora de facturar quieran un solo grid. O sea, no quieren tener dos grids independientes de productos por un lado y de servicios por otro, sino que quieren que lo que nos contraten, sí, o nos compren, esté todo en ese grid. Así que esto no hay inconveniente para modelarlo, ya que podemos definir la transacción invoice, por ejemplo, que tiene acá el segundo nivel con las líneas, y estamos poniendo la clave primaria es llave foránea con respecto acá de esta transacción dinámica. ¿Sí? En ejecución podemos ver esto. Acá vemos el form de la transacción invoice. Estamos teniendo el grid con 3 servicios facturados y un producto. Y bueno, y vemos acá el número 2 para un servicio y para un producto. Y se llama a la lista de selección y se están mostrando todos los ítems de venta que ofrece la compañía. Ahora vamos a pasar a un segundo caso de uso. Supongamos que la automotora tiene definido realizar las promociones de esta manera. Realiza un 50% de descuento para aquellos productos para los cuales tiene más de 1000 unidades en stock y para aquellos servicios que han sido contratados menos de 10 veces. Eso sucede cuando el servicio es nuevo, ¿sí? Se está empezando a ofrecer y van a salir favorecidos los primeros 9 clientes. Entonces, la propuesta es definir una transacción promotion que tiene clave compuesta, promotion ID, promotion type, y la descripción es dinámica, o sea, tiene data provider asociado para recuperar datos. Acá está el data provider por defecto, promotion _ data provider, con la estructura de la transacción. Y nuevamente lo que tengo que hacer ahí es indicar mi definición de promoción, cómo las cargo. Entonces, también copié el bloque de código debajo para indicar lo siguiente, que quiero navegar todos los productos, en particular aquellos para los cuales hayan más de 1000 unidades en stock, y en ese caso cargarlos como promoción. Product ID, la P y la descripción como promoción actual, vigente. Y acá lo mismo, navego los servicios y cuando, digamos, para aquellos servicios cuya cuenta en las líneas de la factura de menor que 10, entonces los cargo como promotion. Lo único que se pueden quedar observando acá es lo siguiente, en esta fórmula. Yo acá estoy navegando servicios y estoy contando en las líneas de la factura. Ahora, recordemos que en las líneas de la factura yo no tenía Service ID. Lo que yo tenía era ítems de venta, ¿se acuerdan? Entonces, lo único que estoy haciendo es un match, ¿sí? Porque como estoy navegando Service y tengo Service ID, estoy haciendo el match de que Sale Item, digamos, ID, sea Service ID, o sea que sea ese el servicio y que sea de tipo servicio. Si la cuenta en las líneas de la factura, cumpliéndose estos filtros, da menor que 10, lo cargo como promoción. Necesité hacer ese match por esa particularidad. Entonces luego puedo, por ejemplo, definir este web panel, esta página web, así como podía también ejecutar la transacción, como siempre, el form. Y acá vemos que estoy mostrando todas las promociones vigentes. Ahí está en ejecución. Como vemos, tenemos que el aceite que vende la automotora o las lámparas, hay más de 1000 unidades. La reparación del aire acondicionado ha sido contratada menos de 10 veces. Acá vemos que es bien simple, usado naturalmente, como siempre, en el grid puse Promotion Description, hay un filtro para ver si muestro todo lo que está en promoción o solo lo de tipo producto o solo lo de tipo servicio, y por eso está la correspondiente condition. Bueno, este tipo de realidad es ideal, por ejemplo, definirlo con una transacción dinámica, porque las promociones, ¿sí?, van, digamos, caducando o entrando en promoción dependiendo de los datos. O sea, en la medida que va bajando el stock de un producto, ya no está en promoción.
Si hay un servicio nuevo que se ofrece, entra en promoción. Si ya lo contrataron más de 10 veces, deja de estarlo. Entonces, capaz que es más difícil resolverlo con programación y con almacenamientos que con una transacción así que va trayendo lo vigente, ¿sí? Además, si en el día de mañana la empresa decide hacer la promoción de otra manera, solamente tiene que cambiar el data provider, la definición del data provider, y los atributos de promotion están referenciados en distintos lugares y la transacción sigue siendo todo válido. Así como les digo eso, también esa ventaja, les digo otra cosa. Yo no pondría, por ejemplo, a promotion en este caso como clave foránea, así como lo dice en el otro, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? La integridad referencial no es infalible, está controlada, pero no es infalible. Imaginen que acá las promociones son tan dinámicas que depende de los datos, no depende ni siquiera que un usuario venga y me borre algo, o sea, depende de que deja de estar en promoción porque se contrató más veces y desaparece, porque eso es una vista, ¿sí? Entonces, igual eso se soluciona, nosotros somos los que más conocemos la realidad que modelamos, así que es cuestión de evaluar y validar si algo está faltando controlar y hacerlo nosotros, ¿sí? Bien. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a otro caso de uso. El objetivo es resolver estadísticas. La automotora podría pedirnos para un periodo determinado de fechas conocer el monto facturado por día, o para una fecha determinada conocer el monto total facturado, o saber cuál fue el mejor día del año en cuanto a facturación también. Y la propuesta, si bien todos sabemos que esto lo podemos hacer de forma independiente, de muchas maneras ya conocidas, como acá estamos viendo la potencia de las transacciones dinámicas, la flexibilidad que tiene para definir todo, entonces acá la propuesta es definir una transacción, statistics, que tiene una fecha y un monto. ¿Sí? Es dinámica, o sea, tiene data provider asociado para recuperar datos, y la definición de cómo recuperar esos datos es navegar las facturas, tomar cada fecha de factura una vez sola, y para esa fecha de factura, entonces asignarla a statistics date y sumarizar acá y obtener entonces para esa fecha el monto total facturado acá. Y de esa manera estoy teniendo entonces por fecha el total facturado. Luego trabajo con esos atributos y esa transacción. Entonces resolvemos, por ejemplo, si es que queremos un listado, acá vemos el for each con la transacción base statistics, acá los filtros como siempre, de los rangos de fecha y mostramos la fecha y el monto total para esa fecha. En el segundo caso, el filtro era para una fecha específica por igualdad, es casi lo mismo, y mostramos para esa fecha el monto total facturado. En el caso del mejor día del año, o bien seguimos con la línea del for each statistics, order descendente, ¿sí? Por el monto. Estamos filtrando que sea para este año la fecha, entonces mostramos la fecha y el monto ese y hacemos exit. O si no, también fórmula max, o sea, todos los conceptos de siempre, utilizándolos con la transacción dinámica, maximizando por el monto, filtrando que sea para este año y devolviendo cuál es la fecha de ese mejor monto, digamos, de este año, si es lo que quisiéramos obtener de esa manera. Bueno, ahora vamos a pasar para un último caso de uso de transacciones dinámicas, cuyo objetivo es evolucionar fácilmente. Acá me voy a referir a una aplicación de Nicolás Jodal, PesoBook, que implementó en el año 2011. En esa aplicación, entonces, se registran personas, cada persona es de un género, se registran ahí los géneros, y acá tenemos una transacción para registrar el log de pesos. O sea, podemos observar que para cada persona se puede registrar en una fecha cuánto pesa, ¿sí? Inicialmente, entonces, era así. Luego, con el pasar del tiempo, se decidió que se querían registrar otras medidas, no solo los pesos. Entonces, la solución fue crear una transacción measure, medidas, para registrar otras medidas, como podía ser, ahí se registran las medidas en sí, o sea, contorno de cintura o longitud de pecho. Y ahora observemos esa transacción. Esa transacción es dinámica, dice que tiene data provider asociado para recuperar datos, pero acá no se está navegando alguna tabla física, sino que se están asignando valores fijos. Eso es viable, y el motivo es que esos valores son predefinidos,
Nosotros no queremos que los editen, ni que inserten nuevos, ni que lo eliminen, y de hecho son valores específicos, son pocos, así que los asignamos de forma fija. Y también yo hasta quiero saber cuál es el código. Por ejemplo, 1 es peso, para después manejarlo internamente en el código. Así que lo asigno así, no hay una tabla física creada para esa transacción y se carga de esa manera esos valores fijos. Entonces ahora lo que falta es crear una transacción MeasureLog, que es muy parecida a esta. Si observamos, esta es WaitLog y tiene la clave persona, fecha y cuánto pesa la persona. Y allá lo que tenemos es persona, la medida y la fecha, o sea, por persona y por fecha, para una medida, cuánto es el valor. Así que la idea sería cargar todos los datos que teníamos acá, pasarlos para allá. Podría ser con un procedimiento, de la forma que nosotros decidamos hacer la carga, digamos, de esos datos para allá. Y entonces lo que hay que pasar es que para cada persona, cada fecha y el Measure ID es 1, porque acá hay pesos, grabo allá cuánto era que pesaba la persona. Y así le inicialicé la tabla física asociada a esa transacción y empezamos a trabajar con esa transacción. Pero resulta, eso está bien, empezamos a trabajar así, que esta transacción y estos atributos estaban mencionados en muchos lugares. Estaban mencionados en web panels, en listados, en muchos lugares, y para no empezar a cambiar todo, entonces una alternativa puede ser definirla como dinámica. Entonces decimos que queremos que tenga data provider asociado para recuperar datos, y los datos los recuperamos de allá, de MeasureLog, los datos de acá, para que tengan valor y puedan seguir siendo referenciados esos atributos tal como lo estaban. Esta transacción y sus atributos están siendo referenciados en muchos lugares. Y para que puedan seguir siendo referenciados y siga todo válido, lo que tenemos que hacer, esta tabla física desapareció, porque definimos que sea dinámica, que sea una transacción dinámica, o sea, desaparece la tabla física. Y decimos que tenga un data provider asociado para recuperar datos. ¿De dónde los traemos? Los traemos de allá. Siempre los traemos de allá, from MeasureLog. De allá, cuando Measure ID sea 1, o sea, lo que estamos trayendo son pesos, medidas de pesos para acá. Y lo que estamos asignando entonces es, bueno, Person ID con lo que tiene allá, la fecha con lo que hay allá y los kilos con el valor, ¿está? Específicamente de pesos. Y de esa manera entonces evolucionamos fácilmente y sigue siendo válido todo lo que se usaba antes. Además, nos solicitan que el form de esta transacción permite editar. O sea, el usuario estaba acostumbrado a usarlo, a editar por ahí, y quiere seguir haciéndolo. Si quiere, entra por allá todos los logs de todas las medidas. Y si quiere, entra por acá y que pueda editar por acá cuando sea de kilos, si así lo desea. Eso se puede hacer porque tenemos una propiedad más en el grupo data, que es la última, son 3 en total, que es update policy, y prendemos entonces el valor updatable. Por defecto estaba en read only. Y este form va a permitir editar. Ahora ustedes se preguntarán, ¿y dónde se graba? Porque acá no hay tabla física por detrás. Se va a grabar allá, la vamos a definir como business component y vamos a estar grabando allá. Vamos a definir unos eventos. Acá lo único que copié, digamos, es el escenario, las transacciones importantes con las que estaba. Allá está MeasureLog y acá está la que al final definimos como dinámica. Entonces, como me piden editar acá es donde pusimos esa propiedad en updatable y tenemos que definir esos eventos. Insert, update y delete son los 3 eventos que tenemos que definir en WaitLog, que como pueden observar dentro, tienen los métodos correspondientes, insert, update y delete respectivamente. Básicamente, como les contaba entonces, a MeasureLog la definimos como business component y acá en esta transacción WaitLog definimos una variable que vemos que la estamos usando MeasureLog para, que es business component, de allá de MeasureLog, y le estamos asignando a sus atributos lo que nos hayan ingresado acá. Siempre también completando el valor 1, ¿sí? Porque si ingresaron por acá es porque están ingresando kilos. Entonces nosotros estamos insertando allá con la medida de peso. Y para actualizar tenemos que hacer load, o sea que tenemos la persona, tenemos la fecha, le agregamos el 1. Una vez que hacemos load, modificamos los kilos, hacemos update y bueno, y en delete estamos haciendo load y delete.
Como pueden observar, después de la operación a la base de datos, siempre estamos aplicando el getMessages a la variable de tipo businessComponent, estamos cargando la colección de mensajes que ocurrió y esa colección la pasamos por parámetro porque automáticamente eso está resuelto para que en el Error Viewer, yo estoy trabajando acá, en WaitLog, donde tengo definidos todos los eventos. Y ahí extraigo con getMessages y por pasarla por parámetro, en el Error Viewer acá me empieza a aparecer la lista de errores que ocurrieron allá. Para redondear entonces y ver las ventajas que nos brindan las transacciones dinámicas, podemos decir que permiten describir realidades e intenciones con toda flexibilidad, que nos permiten simplificar la programación, ya que muchas veces lo que necesitemos definir, reflejar y controlar va a ser más sencillo resolverlo con una transacción dinámica que con programación y con almacenamientos. Además, es mucho más potente manipular atributos y transacciones que, por ejemplo, SDTs u otras alternativas. Está la tabla extendida y toda la potencia que ya conocemos. Bueno, que los sistemas puedan evolucionar más fácilmente. Como vimos, una transacción puede pasar a ser dinámica y dejar de serlo todo lo que necesitemos. Y que sea más fácil para nuevos desarrolladores, ya que conocen esta potencia, estos conceptos desde el vamos y lo van a usar naturalmente. Bueno, ahora vamos a pasar entonces a la segunda funcionalidad que yo había mencionado, que no está relacionada con esta, que vamos a ver que usa las mismas propiedades, vamos a configurar las mismas propiedades, pero con otro objetivo. Es para poblar de datos, ¿sí? Ahora sí, a las tablas físicas cuando se crean asociadas a las transacciones. Ya vimos lo que sucede cuando prendemos la propiedad DataProvider a true. Se crea un DataProvider con la estructura de la transacción. Vamos a verlo, por ejemplo, acá para la transacción country. Es súper básica, tiene country ID y country name. Prendemos su propiedad DataProvider a true. Entonces se crea este DataProvider, country underscore DataProvider, con su source inicializado con la estructura de la transacción. Pero resulta que el uso del DataProvider va a ser otro. Si ahí no dice retrieve data, la transacción no es dinámica. Es una transacción habitual, como siempre, se crea la tabla física country y lo que estamos queriendo con este objetivo, con este DataProvider ahora, entonces, es de una manera muy fácil completar acá, como ya vimos, copio este bloque de código debajo tantas veces y pongo 1, Uruguay, 2, Brasil, y así, de esta manera. Y lo que estoy entonces es, con tan solo decir quiero un DataProvider asociado, se crea, lo abro y pongo estos valores, entonces ya salvamos y se van a estar creando estos datos iniciales a modo de inicialización en la tabla country, ¿sí? En la tabla o tablas que correspondan. Si country tuviera un segundo nivel, entonces acá dentro de country estarían supuestamente las ciudades que nosotros quisiéramos inicializar, ¿sí? Bueno, algo importante para mencionar, o sea, para tener en cuenta, es que cuando GeneXus encuentra esas propiedades así, prende la propiedad businessComponent de esta transacción para gestionar, para efectuar las grabaciones, ¿no? Y otra cosa importante para conocer, para tener en cuenta, es que estas grabaciones, esta inicialización de datos, no se hace exactamente al momento de creación de la tabla, ¿sí? Porque si no recargaría mucho lo que es ese proceso de creación de la tabla en la base de datos, sino que los datos tienen que estar cuando nosotros hacemos F5, cuando corremos la aplicación. Entonces ese va a ser el momento justo antes, digamos, de correr el form, es que va a ser esta carga inicial. O sea que si hacen, create database y van a mirar por fuera la base de datos, a la tabla no tiene los datos todavía. Cuando hagan F5, no es para agregarles complejidad, porque como les dije, esto es súper fácil, es para contarles cómo funciona y que lo tengan en cuenta lo que viene a continuación. ¿Tá? Si fuera para otra transacción que quieren aplicar la funcionalidad, ya saben, si tenemos tipos de clientes o categorías de clientes, es nada más prender la propiedad que quieren que tenga DataProvider, se genera ese DataProvider por defecto, lo completan, este es el valor por defecto, populate data para el use to en realidad, y salvan, nada más, es así de fácil. Pero lo que viene a continuación es importante saberlo. Tenemos que saber que el DataProvider puede ser ejecutado varias veces. Por ejemplo, si nosotros cambiamos la estructura de la transacción, ¿sí? Si nosotros tan solo agrandamos el campo country name, se vuelve a ejecutar, o si agregamos cities,
Seguramente también modifiquemos el data provider para agregar datos adicionales de cities. Entonces, tanto si modificamos la estructura de la transacción, o sea, que las tablas físicas asociadas a la transacción requieren cambios estructurales, o si modificamos el data provider, entonces se vuelve a ejecutar. Y la operación que se va a realizar es un upsert, que voy a explicar enseguida esto. O sea, este upsert se refiere a que intenta hacer un insert y si falla por llave duplicada, entonces hace un update. Vamos a verlo de manera muy fácil cómo funciona esto. Acá. Vamos a ver. Supongamos que esto ya se había ejecutado. Entonces, en el primer F5 se habían grabado estos 3 registros. Después vengo, copio este bloque y lo agrego abajo y pongo Country ID 4 y pongo Japón. Entonces hago F5, intenta hacer el insert de acá, pero falla por llave duplicada. Entonces, si yo hubiera editado esto, se modificaba, trata de hacer un update. Si se mantuvo inalterado, todo queda igual, porque intenta acá, da llave duplicada, intenta actualizar, lo actualiza si fuera el caso, y cuando llega al cuarto, entonces lo inserta y da OK, y lo hace. Como el data provider justamente puede ser ejecutado varias veces, entonces nosotros los desarrolladores tenemos que tener cuidado de que el comportamiento sea idempotente, o sea, que tantas veces como se ejecute no afecte, ¿sí?, sino que el resultado sea el deseado, lo que nosotros esperamos. Y si nosotros definimos llaves autonumeradas, entonces el comportamiento puede ser el no deseado, porque volviendo a ver ese código, si la llave es autonumerada, esto no lo ponemos, solamente pondríamos las asignaciones de nombres y se generan los números, y cuando volvemos a hacer F5 se vuelven a generar con nuevos números y los mismos datos. El workaround para eso es definir entonces un índice unique, o sea, una clave alternativa para country name, así falla por ese lado y no se crea. Este data provider también se puede ejecutar por cuenta nuestra. Nosotros lo podemos ejecutar también al data provider, ¿sí?, por cuenta nuestra en algún momento que deseemos.